Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Estamos en este domingo número 6 del tiempo ordinario. La semana pasada me equivoqué, les pido disculpas. Bueno, la semana pasada también nos hablaba el tema de la luz y de la sal. Y fíjense que precisamente hoy se nos muestra ese camino, entonces, el comportamiento, porque eso recalcábamos la semana pasada. Y quiero resumir pues este mensaje, ¿verdad?, de todas las lecturas, especialmente con un trocito de nuestra segunda lectura de la carta a los Corintios, del capítulo número 2, la primera carta. Dice: hermanos, es cierto que a los adultos en la fe les predicamos la sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo, ni la de aquellos que dominan el mundo, los cuales van a quedar aniquilados. Eso es impresionante, a mí me impresiona bastante, porque eso quiere decir de que en las lecturas de hoy se nos habla de dos cosas: de la condenación y de la salvación. La salvación y la condenación. Eso es lo que se nos está presentando hoy. Y precisamente es como la redondez del mensaje de este domingo, porque si se dan cuenta, por ejemplo, los que ya fueron a misa o los que no van a ir, los que ya fueron a misa y los que van a ir, pues en la primera lectura del libro del Eclesiástico, en el capítulo número 15, pues se van a dar cuenta ustedes que ahí se les está presentando precisamente la elección, la libertad del ser humano de elegir el bien y elegir el mal. Y entonces en el Evangelio, que es el capítulo número 5, el gran sermón del monte de Jesucristo, que es el nuevo Moisés, entonces en el versículo 17 al 37, pues se nos presenta ese camino del bien: no adulterar, no fornicar, no, bueno, en fin, se nos presenta un montón de cosas que no lo voy a leer porque es bastante largo, pero ese es el camino que tenemos que elegir, y ciertamente es bastante complicado, bastante difícil, muy exigente. Pero recordemos también lo que dice San Juan en su primera carta, ¿no? Que el que ama no le es difícil eso. No le es difícil, por supuesto, desde la sabiduría cristiana, desde la sabiduría del Espíritu, no desde nuestra sabiduría puramente intelectual, o peor todavía, la sabiduría que dirige este mundo. Porque en ese sentido es que cuesta tanto, y la mayoría miran a la iglesia como que fuera una especie pues de cúmulo de normas morales, y eso no es de ninguna manera así. Entonces, lastimosamente, en la experiencia uno logra ver que elegimos tristemente el mal. ¿Y cómo? Bueno, pues al que salir a la calle, pues entonces uno ve las cuestiones que suceden, pero en el desenvolvimiento de cada persona. Por ejemplo, si yo como hombre tengo una novia, ¿qué es lo que yo elijo hacer como novio con mi novia? Y si yo soy mujer y tengo novio, entonces, ¿qué elijo yo hacer con él y qué elijo hacer yo? Si yo estoy casado o estoy casada, ¿qué es lo que elijo? ¿Cómo dirijo yo mi familia? Entonces nos damos cuenta de que hay bastante sufrimiento. No es porque la vida no tiene sufrimiento, la vida tiene su propio sufrimiento, pero estamos sufriendo como más de la cuenta precisamente porque hemos elegido el mal. Entonces, elijamos el bien. Hoy se nos da esa oportunidad. Miren, es verdad de que en el Evangelio de San Mateo también se coloca en palabras de Cristo, en boca de Cristo, pues aquello que dice, ¿verdad?, en el capítulo 25. Dice, pues Jesucristo dice: vayan a los juegos malditos. Esas palabras son bastante duras, bastante drásticas. Ciertamente como que Dios mismo nos condenara, porque Cristo es Dios. Pero miren, en la realidad es porque Cristo estaba hablando a judíos. Y entonces, pero aquí nos aclara, ya con todo el cúmulo de lecturas de la liturgia, nos está diciendo que la causa de la condenación es mi propia elección. Por eso es que me causa impacto esa palabra que dice, verán, los que dominan este mundo, ellos van a quedar aniquilados. Entonces eso es muy impresionante. Miren, en la realidad nosotros tenemos que elegir el bien. Hoy se nos hace esa exhortación de elegir el bien con absoluta responsabilidad, ¿verdad? No elijamos el mal, porque nosotros como cristianos siempre tenemos que elegir el bien, no lo que dice este mundo, que aparentemente pues es bien, pero en realidad es mal. Por eso hay que analizar las cosas desde el Espíritu. Ojalá que entre nosotros, queridos hermanos, queridos amigos, no se dé pues aquellas palabras que dice San Juan en su Evangelio, en el capítulo número 1, donde dice: la causa de la condenación es esta, de que
vino la luz al mundo, pero la gente prefirió las tinieblas a la luz. Es decir, la gente eligió el mal y no el bien. Elijamos el bien y entonces vamos a estar gozando con Jesucristo en el cielo, que por supuesto no es una quimera, es una realidad. Tampoco pues es una cuestión puramente psicológica por los sufrimientos que pasamos en este mundo, sino que es una auténtica realidad, valga la redundancia. Nos escuchamos y vemos el próximo domingo, si